Bien, hola chicos, ¿cómo están? Vamos a explicar la clase de hoy. Bueno, como siempre se van a encontrar con la frase motivacional del día y un pequeño repaso, en este caso sobre los momentos constitutivos de la antropología que estuvimos trabajando y que nos encontramos en este primer periodo, ¿sí? Que es fines del siglo XIX. Ya vimos la teoría en las últimas dos clases, ¿sí? El evolucionismo, sus postulados, el método y las críticas que ha recibido esta corriente de pensamiento. Hoy vamos a trabajar difusionismo, ¿sí? Vamos a ver primero los postulados y las cuestiones del método y las críticas lo vamos a dejar para la clase siguiente. ¿Por qué? Porque quiero que comencemos por este concepto que ya ha sido mencionado en clases anteriores, que es el de etnocentrismo. Sí, este concepto que surge en la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o un grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales, ¿sí? Si ustedes recuerdan, los evolucionistas pensaban en fases evolutivas, ¿sí? Y se posicionaban en una fase civilizada, dejando a otros grupos culturales en fases que denominaban salvajismo o barbarie. Entonces mi idea es que ustedes lean la definición de etnocentrismo, también tienen un poco de los orígenes del concepto, y a raíz de eso analicen esta viñeta que dice cuál es la mirada etnocéntrica que se da en esto, ¿sí? Y por qué. Es bastante simple, podemos en una clase, en un encuentro por Zoom, hacer una explicación si es necesario, si no, simplemente nos vamos a encontrar para poder ver qué resolvió cada uno respecto a esa actividad. Y luego sí tienen el tema difusionismo. Esta corriente de pensamiento también es llamado historicista, y en primer lugar se posiciona en contra de esta idea que tenían los evolucionistas de que cada grupo de alguna manera iba a descubrir aquellos, sobre todo avances tecnológicos, ¿sí? Para poder ir pasando por las diferentes etapas o fases evolutivas de los que hablaban ellos, ¿sí? En cambio, los difusionistas van a hablar de la relación que existe entre los diferentes grupos y cómo, por ejemplo, van tomando unos cosas de otros. Por ejemplo, si hay un grupo, pone el ejemplo del arco y la flecha, si hay un grupo cultural que, que ya hizo la invención del arco y la flecha y lo usa para cazar, otro grupo puede, ¿sí? A raíz de relaciones que puedan tener de intercambio o de vivir en lugares cercanos, ¿sí? Tomar este tipo de artefacto y modificarlo y adaptarlo a sus propias necesidades y costumbres, ¿sí? Van a ver que esta teoría tiene tres postulados, ¿sí? Que ustedes van a tener que desarrollar en un cuadro como hicieron con el evolucionismo. Uno tiene que ver con la negación esta del etapismo, ¿sí? De que la sociedad, eh, los grupos humanos vayan avanzando en etapas, en estas etapas que habían fijado los evolucionistas como salvajes, bárbaros y civilizados. El otro tiene que ver justamente con esto, ¿no? Que los grupos humanos en realidad van tomando prestados de otros determinadas eh, cuestiones principalmente tecnológicas o que van a hacer después al confort y a la comodidad, como puede ser la construcción de una vivienda, el uso de determinado tipo de materiales. Y un tercer postulado que dice que mientras más antiguo es un invento, más se ha expandido geográficamente. Entonces uno, al analizar determinados tipos de instrumentos, por ejemplo, si nos volvemos a centrar en el arco y la flecha y podemos ver que los grupos que habitan determinada región en su mayoría ya usan el arco y la flecha, podemos determinar entonces que es un invento que se ha hecho, o sea, que es más antiguo quizás que otros, que tengan algunos grupos y otros no, ¿sí? Entonces ahí podemos ir marcando una especie de historia, ¿sí? Por eso llamamos historicistas, ¿sí? A través del uso de diferentes aparatos tecnológicos, podríamos llamar, poder ir armando una historia de otros grupos eh, que en su momento, recuerdan, eran vistos como sociedades primitivas y con menos historia quizás que lo que va a ser el grupo de estudio de la sociología, que son las ciudades grandes, complejas y con una historia mucho más abarcativa. Al final se van a encontrar, como siempre, con la actividad, que es leer la teoría y armar un cuadro con los principales postulados y comentar cuáles serían las principales diferencias que tienen los difusionistas con la mirada evolucionista, ¿sí? Eso sería la clase de hoy. Espero que puedan
resolverla sin dificultad. Cualquier cosa nos estamos encontrando nuevamente en una clase por Zoom. Saludos a todos, cariños.